Israel reveló documentos secretos de Irán en los que se indica que Teherán se ha fijado como objetivo principal la eliminación de Israel como Estado. Además, cuando Israel inició la guerra contra Irán, se basó en datos de inteligencia que, según sus declaraciones, indican que Irán ha alcanzado el punto de no retorno en su intento de crear armas nucleares. Estas pruebas impulsaron a las fuerzas de seguridad de Israel a iniciar el ataque precisamente ahora. La información fue presentada a Estados Unidos y a otros socios occidentales, lo que juega un papel importante en sus decisiones actuales sobre apoyar o incluso unirse a esta guerra. Netanyahu y su equipo ya lo han declarado públicamente durante la guerra. Y hoy, la revista obtuvo información exclusiva que ofrece una visión general de los expedientes israelíes entregados a los aliados. Y juntos en este episodio los vamos a analizar. Me llamo Alexi Pechi. Vamos a hablar de todo en orden, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, denle like y escriban cualquier comentario. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el link está en la descripción. Ahí publicamos las últimas noticias en cuanto las recibimos. Entonces, según informa la revista, la información presentada por Israel incluye una descripción detallada de los esfuerzos urgentes de los científicos iraníes para crear un dispositivo nuclear explosivo. En el expediente se presentan dos pruebas clave de esta tesis. Primero, el grupo científico iraní supuestamente ocultó cierta cantidad de material nuclear del que los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica no tienen conocimiento. La segunda prueba. Los científicos aceleraron su trabajo y se preparaban para reunirse con los comandantes del cuerpo de misiles iraní, aparentemente para preparar la futura integración de la ojiva nuclear con un misil balístico. Las evaluaciones de inteligencia de Israel afirman que el grupo de científicos iraníes estuvo involucrado durante años en investigaciones tanto abiertas como secretas. Estos esfuerzos originalmente formaban parte del programa oficial de armas nucleares de Irán, conocido como AMAD. Volverá a mencionarse en este episodio. Se cree que el trabajo posterior de los científicos se llevó a cabo bajo los auspicios de la Organización de Innovación e Investigación en Defensa de Irán, conocida por su acrónimo en persa. Y se realizaba bajo la apariencia de actividades en áreas como vacunas contra la enfermedad por coronavirus 19 y tecnologías láser. El expediente israelí contiene información que afirma que hace aproximadamente 6 años los científicos iraníes crearon un grupo secreto de progreso especial bajo la dirección del exdirector Ahmad Fajri Sadeh. El objetivo del grupo era prepararse para un proceso más rápido de uso militar en caso de que el líder supremo de Irán, Jamenei, tomara la decisión de lanzar urgentemente una bomba. Cabe señalar que Faghrizadeh fue asesinado por Israel en noviembre de 2020. El Grupo de Progreso Especial intensificó sus investigaciones a finales del año pasado. Y por cierto, esto también lo demuestra el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, a eso volveremos un poco más adelante. Irán tiene un nuevo incentivo. El país se recuperó del efecto limitado de sus ataques con misiles contra Israel y del debilitamiento de su defensa aérea debido a los ataques israelíes en octubre de 2024. Además, Irán se enfrentó al colapso de sus fuerzas proxy como Hamas y Hezbollah. La inteligencia israelí afirma que se había planeado una reunión entre científicos iraníes y comandantes de la Fuerza Aérea de Irán, quienes son responsables de los misiles balísticos. La información transmitida por Israel a sus aliados afirma que la reunión fue un punto de inflexión, ya que los comandantes militares de las fuerzas de misiles fueron iniciados por primera vez en los secretos del programa nuclear, lo que indica el inicio de la preparación para la llamada integración del dispositivo nuclear con la ojiva del misil. Las nuevas afirmaciones de Israel han influido en la comunidad de inteligencia estadounidense, que tiene diferentes puntos de vista sobre la amenaza iraní. Les recuerdo que en marzo, Tulsi Gabbard, quien es la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos y opositora a la guerra con Irán, repitió la opinión de que Irán no está desarrollando armas nucleares. Sin embargo, la postura de Trump fue más influenciada por el punto de vista israelí y el 17 de junio él declaró, cito, «No me importa lo que ella dijo», refiriéndose a Gabbard. Creo que estuvieron muy cerca de crear una bomba. David Albright, físico nuclear estadounidense que asesora a agencias de inteligencia, señala que la mayoría de las afirmaciones presentadas en los recientes expedientes israelíes son en general aceptadas en las comunidades de inteligencia occidentales.
Sin embargo, él reconoce que hay declaraciones que son nuevas para él, en particular las insinuaciones sobre un inminente encuentro con los comandantes de las fuerzas de misiles. También dijo que los analistas estadounidenses están de acuerdo en que Irán ha acelerado los preparativos para el uso militar de ese mismo uranio enriquecido. Pero incluso si los analistas estadounidenses reconocen la intención de Irán de crear una bomba y el aumento de sus esfuerzos, pueden no estar de acuerdo en que el país haya cruzado el umbral y que la amenaza realmente sea inminente. Sin embargo, los funcionarios israelíes hablan de un punto de no retorno, un momento en el que Israel ya no podría detener el avance de Irán hacia la creación de una bomba nuclear. Pero ¿realmente Irán estuvo tan cerca de crear un arma nuclear como afirma Israel? Ahora consideraremos otras perspectivas sobre este tema. Lo primero en lo que llaman la atención ahora los opositores a la posición de Israel es en la declaración de esa misma Tulsi Gabbard. Aún el 25 de marzo de 2025, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos declaró al Comité de Inteligencia del Senado que, según las evaluaciones de la comunidad de inteligencia estadounidense, Irán no está llevando a cabo trabajos activos para crear armas nucleares. Sin embargo, Gabbard señaló que en los últimos años aparentemente se ha debilitado el antiguo tabú en Irán sobre la discusión pública de las armas nucleares, lo que probablemente ha animado a los partidarios de las armas nucleares dentro del aparato de toma de decisiones de Irán. Ella agregó, cito, «Las reservas de uranio enriquecido en Irán han alcanzado el nivel más alto y son sin precedentes para un estado que no posee armas nucleares». Sigamos adelante. En el informe de 22 páginas, desclasificado por el Consejo del Organismo Internacional de Energía Atómica a finales de mayo de 2025, no se decía que Irán estuviera tan cerca de tener armas nucleares. En él se decía que Irán no podía ver los aspectos del programa nuclear civil iraní, y se consideraba que Teherán se había negado repetidamente a cooperar, especialmente en lo relacionado con su anterior programa nuclear secreto. En el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica se concluye que es imposible confirmar que el programa nuclear civil de Irán fuera exclusivamente civil. El Organismo Internacional de Energía Atómica señala el progreso de Irán en la creación de una bomba, el nivel de su cooperación con los inspectores de la Organización de las Naciones Unidas y sus reservas de uranio enriquecido. Sobre el primer punto, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha estado investigando desde 2019 las partículas artificiales de uranio iraní en 3 lugares de Irán: Baramín, Maribán y Turquaz Abad. Esto fue parte del programa nuclear iraní bajo el nombre Enclave AMAD, del cual se sabía desde hace muchos años y que, según se declaró oficialmente, supuestamente se completó en 2003. Pero en el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica se concluye que estos, cito, 3 sitios y otros posibles sitios relacionados formaban parte de un programa nuclear estructurado no declarado llevado a cabo por Irán hasta principios de los años 2000, y que en algunas actividades se utilizaron materiales nucleares no declarados. Luego, Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, expresó lo siguiente ante el Consejo. Desafortunadamente, Irán repetidamente no respondió o no dio respuestas técnicamente creíbles a las preguntas de la agencia. Irán también intentó realizar una limpieza en los lugares de inspección, lo que dificultó las actividades de verificación de la agencia. O sea, ¿estaban encubriendo las huellas? El Organismo Internacional de Energía Atómica llegó a la conclusión de que, después de las pruebas exitosas de explosivos, Irán tenía la intención de realizar pruebas en frío con una bomba completamente ensamblada con un núcleo de uranio natural o empobrecido, y no de uranio apto para armas, y realizó pruebas previas de protección contra explosiones. Y esto ya indica una preparación real para la prueba de un arma nuclear. De lo contrario, ¿para qué realizar tales pruebas? En conjunto, estas conclusiones confirman la magnitud del programa nuclear iraní previamente revelado y también permiten suponer que este conocimiento, como se dice, no se perdió en la comunidad científica iraní después del año 2003. El segundo tema aborda el acceso a las instalaciones. En el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica se dice que no le están dando el acceso requerido y no le muestran los planos de las nuevas instalaciones nucleares. Y ahora, atención. Desde febrero de 2021, Irán le ha negado al Organismo Internacional de Energía Atómica el acceso a los datos de las plantas de producción de centrifugadoras. ¿Por qué resalté tanto el 2021? Ese es precisamente el periodo en el que Joe Biden se convierte en presidente de los Estados Unidos de América y comienza negociaciones con Irán para reanudar el acuerdo nuclear o el tratado nuclear.
Desde ese momento, Irán de repente empieza a negociar, pero no permite que los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica entren a las nuevas instalaciones nucleares en todo Irán. Aunque, como se indica en el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, varias cámaras fueron reinstaladas en las plantas de producción de centrifugadoras en mayo de 2023. La agencia todavía no puede acceder a las grabaciones de esas cámaras. Esto lleva a pensar que Irán tiene algo que ocultar ahí. Desde el punto de vista de Irán, todas estas acciones fueron contramedidas permitidas tras la salida de Trump del acuerdo nuclear en 2018. En resumen, sin acuerdo, no hay informes. Sobre el tercer punto, en el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica se dice que Irán está acumulando reservas de uranio altamente enriquecido que superan significativamente los niveles establecidos en el acuerdo nuclear de 2015. Las reservas de uranio enriquecido al 60% en Irán aumentaron de 275 kilos a principios de febrero de este año a 408 kilos hasta hoy. Este combustible ya es suficiente para 9 ojivas, dependiendo de cuánto uranio altamente enriquecido haya en el núcleo listo de cada arma nuclear. En el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica también se menciona la declaración de exfuncionarios iraníes, quienes sugirieron que Teherán ahora posee todas las capacidades posibles para producir armas nucleares. Cita del informe del Organismo Internacional de Energía Atómica. Aunque la actividad protegida de enriquecimiento en sí misma no está prohibida, el hecho de que Irán sea el único país en el mundo que no posee armas nucleares y que produce y acumula uranio enriquecido hasta el 60% sigue siendo motivo de seria preocupación. Y entonces, a la pregunta en abril de 2025 sobre cuándo Irán podrá equipar sus ojivas de misiles con armas, Grossi, el mismo jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, respondió: las fechas siempre son arbitrarias, pero no están lejos. Esto, como saben, es cuestión de meses, no de años. Así que las conclusiones de la inteligencia israelí parecen bastante creíbles. Aquí pongo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like.